Gloria a Dios. Puede tomar asiento, saludar a alguien, decirle bienvenido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Diga bienvenido a alguien. Bienvenido, amén. Bienvenidos, amén. Gloria a Dios. Bueno, la palabra del Señor dice: pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas, vuelvas a mí y fortalezcas a tus hermanos. Vamos otra vez a Lucas capítulo 22, versículo 32. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas, vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Diga, el Señor lo sabe todo. Dígalo nuevamente, el Señor lo sabe todo. Por tercera vez, todos unánimes. El Señor Jesucristo lo sabe todo. ¿Sabe una cosa? Que el Señor sabe cuándo tu fe te va a fallar. Y hoy nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos fortalezcas en la fe. ¿Cuántos pueden levantar sus manos al Señor y decirle de verdad, de corazón al Señor: fortaléceme la fe? Fortaléceme la fe. ¿Por qué la fe? La palabra del Señor dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la confianza absoluta en lo que no se ve. Entonces, cuando el Señor Jesús habla con Pedro, en los momentos cuando el Señor ya iba a ser crucificado, el Señor habla con este varón. Y él le dice, porque Pedro era un discípulo adelantado, era un discípulo muy lleno de la presencia del Señor, amaba mucho al Señor. Y cuando el Señor les cuenta que él iba a ser crucificado, que lo iban a apresar, Pedro, en su amor, en su entrega, le dice: eso no te puede acontecer, no lo voy a permitir. Entonces el Señor le habla y le dice: Pedro, antes que cante 3 veces el gallo, tú me vas a negar. Y el Señor comienza en esa charla allí, y es cuando el Espíritu Santo, ahí en el libro de Lucas, para que todos podamos tener en cuenta todo el texto, que usted puede sacar más tiempo y hablar y leerlo con más detenimiento. Entonces el Señor Jesús anuncia allí, capítulo 22, ya todos lo tenemos. Capítulo 22 está hablando del complot para matar al Señor, está hablando de la cena del Señor, habla de la grandeza del servicio, pero también anuncia que Pedro le iba a negar. O sea que el Señor lo sabe todo. Diga nuevamente, Dios lo sabe todo. Él sabe cuánto te ama, pero también sabe en qué momento le podemos negar. Porque nadie estamos exentos de pasar por una situación difícil, por una situación tal vez apremiante, por una situación donde realmente vamos a ser probados. Y el Señor habla ahí con Pedro y comienza una charla, ¿verdad? Y le dice: Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Satanás es atrevido porque sabe que usted es una amenaza para él. Y como usted y yo y la iglesia somos una amenaza, él pide, mire cómo es que el Señor le tienen que pedir permiso para que usted sea zarandeado. Porque nosotros estamos guardados en el hueco de la mano de Dios. Usted no es cualquier aparecido por ahí. Usted es un hijo de Dios. Ha sido redimido por la sangre del Cordero Redentor. ¿Cuánto le damos la gloria al Espíritu Santo? Y amados hermanos, él comienza como una charla con el apóstol Pedro. Es la charla que él quiere tener con nosotros en esta mañana. Y le dijo el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido
pedido para zarandearos como trigo. Recuerde que hace en una época el pastor nos estuvo explicando sobre esta palabra, que el diablo, Satanás, nos quería zarandear. ¿Y qué es zarandear? Es cuando el trigo lo recogen, ¿verdad, queridos? Y entonces lo ponen allí y lo tiran hacia el aire, y los vientos se llevan la pasilla, se llevan la cáscara y cae solamente el trigo. Entonces, ¿para qué es el zarandeo que el Señor permite? Para que de nosotros sea quitado lo que nos sobra, para que no quede realmente lo que somos, la esencia de nosotros como hijos de Dios. Y eso es lo que el Señor nos está mostrando en este tiempo, quiénes somos realmente. Y el Señor sabe que como nación, como familia, como iglesia, tenemos que ser zarandeados, que Satanás pide a él para ser zarandeado, que él le permite para que Satanás haga esas cosas. Si le va a permitir en la gran tribulación al mismo diablo meterse dentro de un hombre para gobernar la tierra, hermanos queridos, aquí el Señor nos está hablando que como iglesia, como nación, sabemos que en cualquier momento podemos ser zarandeados. ¿Para qué es el zarandeo? ¿Es porque Dios no me ama? ¿Es porque Dios me va a castigar? El zarandeo es para sacar de nosotros todo lo que no sirve. Y el Señor iba a mostrar ahí lo que había en el apóstol Pedro, pero llega y le cuenta a Pedro. Pedro no entendió. Muchas veces nosotros no entendemos lo que el Señor quiere hablarnos. ¿Por qué no entendemos? Porque nuestro entendimiento está cegado. Entonces el Señor comienza a hablar con él. Le dice: mire, Simón, Simón, no le dijo Pedro, le dijo Simón, Simón. O sea, tu carácter que es llevado por el viento, porque es llevado por el río como un palito. Le dice: Satanás ha pedido para zarandearos como trigo. Pero pero, dígalo todos, pero, versículo 32, pero yo he rogado por ti. El Señor Jesucristo, Satanás nos pide para zarandearnos, pero el Señor Jesucristo ruega por ti, ruega por mí, y el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, usted no está solo. El diablo se mete a pedirlo a usted, pero el Señor le da la autorización, pero el Señor ruega por usted. En otras palabras, el Señor Jesucristo ora por ti y por mí. Pero no es cualquier oración, es la oración en el Espíritu. Y como lo dice el apóstol Pablo, que el Espíritu gime por usted y por mí con gemidos indecibles. O sea, con un ruego desde lo más adentro. Y es cuando el Señor Jesús le dice: pero yo he rogado por ti. ¿A quién ha rogado? Al Padre, porque el Padre es el que nos guarda, el Padre es el que nos abraza, el Padre es el que está apresto para ayudarnos en todas nuestras necesidades. Entonces usted tiene que mirar esta palabra tan hermosa que dice: pero yo he rogado por ti. ¿Qué es lo que ora el Señor? ¿Qué es lo que ruega al Padre? Que nuestra fe no nos falte. Porque ¿qué es lo que viene a atacar el diablo a usted en ese zarandeo? Le ataca es la fe. ¿Dónde está Dios? Tanta oración. Porque ayunaron tanto. ¿Qué pasó? Me dijo un hermano: entonces ¿perdió Dios? Otra persona dijo: ya el cuero me está pegado hasta el espinazo de tanto ayunar. ¿Y de qué nos sirvió ayunar? ¿De qué nos ha servido orar? Nos consuelan. ¿Cómo oraron ustedes? Pero tranquilos. Hermanos, ¿sabe que hay una persona más que ora más que usted todos juntos? Más que nosotros, más que toda la iglesia en Colombia y en el mundo. Hay alguien que está rogando por usted. Y sabe que está rogando que su fe no falte. Porque la fe, hermanos, es el escudo que el Señor le ha puesto. Y un soldado sin escudo es presa fácil de Satanás, porque le ataca a usted su mente. Pero Dios, ¿por qué permitió esto?
Pero Dios, porque antes de que Pedro le dijera el pero, el Señor se le adelantó y le dijo: Satanás te ha pedido para zarandearte. ¿Por qué a Pedro? ¿Por qué no pidió a Judas? Porque estaba con él, ¿verdad? ¿Por qué no pidió a otro? ¿Por qué pidió a Pedro? ¿Sabe por qué? Porque Pedro, Dios lo usó ahora en el libro de los Hechos para predicar el evangelio del Señor Jesucristo, y él se levantó con poder y gloria, porque usted es una amenaza para el reino de las tinieblas, porque el Señor lo tiene a usted para predicar el evangelio eterno. Entonces, amados, tenemos que enfrentar los zarandeos, pero no los vamos a enfrentar solos. Mire que aquí el Señor nos da una palabra tan hermosa que dice: pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. O sea, viene el zarandeo, le está diciendo, porque es que el problema suyo y el mío: Señor, rescátame. Entonces usted quiere que el Señor lo rescate, ¿cierto? Y que a usted no le pase nada. Y que entonces viene el zarandeo y usted dice: Señor, líbranos, líbranos. ¿Cuánto estamos orando? Líbranos, Señor, líbranos. Y oramos y ayunamos: líbranos. Y el Señor dijo: yo los voy a librar. He rogado por ustedes, pero ustedes tienen que pasar por este zarandeo. Pero yo estoy con ustedes para que la fe no les falte. ¿Cuánto le damos la gloria al Espíritu Santo? Y no nos paramos aquí, que somos los duchos de la oración o los duchos de esto. No, el Señor le dijo, y es el Señor el que va a tomar la intercesión en este tiempo en Colombia y en las naciones. Es el mismo Señor Jesucristo, porque su oración y mi oración llega a un límite. Su intercesión y mi intercesión llega a un límite. Cuando no vemos una respuesta, nos desinflamos, nos quedamos atrás, hermanos queridos. Pero el Señor le dice a Pedro: Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, en otras palabras, le dice: hijo, tú tienes que pasar por ese zarandeo. He autorizado que pases, vas a ser sacudido, vas a salir. ¿Y qué fue lo que salió? Salió que Pedro era todo maldiciente. Pedro le daba pena. Pedro, porque cuando usted está frente a la muerte, cuando usted está frente al zarandeo, ahí todos nuestros títulos y todos van a ser probados. Y va a salir la pasilla, diga, va a salir la pasilla, va a salir la cáscara. Y el Señor le dijo: Pedro, va a venir esto. Y fue cuando Pedro lo niega. Y va a la primera, de una vez salió de esto y de una vez entró. Usted está esperanzado y está acostumbrado que le dicen: ya viene tu promoción, alístate que ya viene tu promoción. Pero debajo de la promoción viene la procesación, el procesamiento. Eso sí no le dicen. Y usted se alegra porque a nosotros nos gusta que nos digan: y vas a ir a tal país, y vas a hacer aquellas cosas, y ve un carro que te llega, y usted se emociona. ¿Cuánto nos emocionamos, hermano? No. Ay, no me diga que usted no. ¿Sí? Pero espérese un poquito. Dígale atrás al hermano que está: espérese un poquito. Aguanta, dice aquí una hermana. Espérese un poquito. Pedro fue de una, hermano. Eso fue diciendo y haciendo. El Señor le dijo: pero yo he rogado por ti. ¿Cuántos pueden levantar sus manos al Señor Jesús y decirle: gracias por rogar por mí, gracias por rogar por Colombia, gracias, Señor, por rogar por esta nación? Gracias, Padre, porque tú eres el que lo haces y nadie más. Qué hermosura, ¿verdad? ¿Qué hubiera sido de su vida y de mi vida sin la palabra? Estaríamos muertos, acabados, destruidos. Y cuando Pedro comienza, hermanos queridos, el momento cuando le prendieron al Señor, Pedro le dijo al Señor: mira, yo he rogado por ti. ¿Sabe qué es lo que pasa con nosotros? Que nosotros no ponemos atención a la palabra de Dios. Y el Señor lo dice en Deuteronomio 28, versículo 1. Acontecerás que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, ¿para qué?
para guardar, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. A nosotros nos gusta, te exaltarás sobre todas las naciones. ¡Ah! ¿Sí es emocionante o no? Es verdad que ustedes son bogotanos, algunos hermanos, pero sí es emocionante o no que el Señor nos diga, te exaltará sobre todas las naciones. Pero mire lo que dice antecitos, vuélvalo a leer por favor, todos, deletréelo, léalo. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Aquí el Señor habló con Pedro, ahí le dijo, Simón, le estaba contando una revelación. O sea, el Señor le estaba hablando qué era lo que iba a pasar. Si a usted no dicen una palabra, si no le da un miedo o no, dígame que a usted le diga al Señor su nombre, coloque ahí su nombre y Santo Jehová, guárdanos. Satanás te ha pedido para zarandearte. Usted no entiende qué es eso. Pedro no tenía ni del zarandeo. Él dijo así, el trigo, y lo botan y los vientos pasan y se le llevan y cae el trigo. No entendió, diga, no entendió. Pero vuelve y diga, Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Y entonces el Señor Jesús, hermanos queridos, esa misma noche, después de que habló con él y le dijo que cuando él pasara por ahí vuelva al Señor y que confirme a sus hermanos. Entonces esa misma noche en el Getsemaní, el Señor se va a orar. ¿Por quién se fue a orar? Se fue a orar al Padre, porque al otro día lo iban a matar. Si a usted le dicen mañana a las 3 de la tarde en el monte del Gólgota, lo van a crucificar, lo van a matar, usted agarra el primer tren, el primer avión y se va al otro extremo donde no lo alcancen. Y como dijo el pastor en esa enseñanza, y cuando baja el tren ahí está la calavera diciéndole, aquí te estoy esperando. El Señor Jesús esa misma noche se fue a orar. ¿Qué es lo que ataca al enemigo? Es la fe y la oración. Porque comienza el enemigo a mandarle los dardos del zarandeo y comienza a florecer lo que hay en su corazón. ¿Qué había en el corazón de Pedro? Mire lo que dice la palabra del Señor más adelante en el versículo 54. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. ¿Qué es lo primero que comienza allí a ser zarandeado? La forma como sigues al Señor. Y tú no te das cuenta. Pedro estaba siguiéndolo de lejos. Pero ¿qué pasó allí en el Getsemaní? El Señor oraba en agonía al que le podía librar de la muerte, y le dijo al Señor que él estaba triste hasta la muerte. Y él oraba allí, oraba, y vino a los discípulos. Y los discípulos, ¿cómo estaban? Durmiendo. ¿A causa de qué? Entonces cuando viene el zarandeo, cuando vienen las cosas, usted comienza a alejarse. Viene un adormecimiento espiritual y viene la tristeza. Son cosas que vienen a atacar. Eso es parte del zarandeo. Eso es parte de que comienza a atacar la fe. Ellos estaban muy tristes de todo lo que el Señor les había contado. ¿Y quién no le va a dar tristeza? Que la persona que los ayudó, que la persona que los libró, que la persona que los hizo, alguien les diga, yo me voy a ir, a mí me van a matar, a mí me va a pasar esto. Si a usted alguien comienza a contarle todo eso, usted se va a llenar de tristeza. Pues ellos estaban tristes y se fueron a orar. Gracias al Señor, el Señor Jesús intercede por usted y por mí.
Porque la oración de nosotros los seres humanos tiene un límite para que nadie nos llevemos la gloria. Por más intercesor y fuerte que usted sea, llegan momentos de zarandeos también, donde usted mismo dice: hoy no voy a orar. Pero es tremendo que ni siquiera usted lo medita, sino que su boca habla y dicen: yo no voy a orar, vaya usted. ¿Y por qué pasa eso? Porque el Señor quiere descubrir lo que hay en nuestro corazón, pero no para mal, sino para bien, para fortalecernos en el poder de su fuerza. Y entonces allí en el Getsemaní, cuando llegan a apresar al Señor, Pedro cumplió su promesa. Él le dijo: tal cosa no te puede acontecer. Y el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás. O sea, en el carácter de Pedro habían muchas cosas conjugadas. Tenía ese amor por el Señor, pero también el enemigo le estaba dando sentimientos que no eran adecuados. Y todo esto Dios nos está hablando para que todos nosotros los que estamos acá, digámosle al Señor: Espíritu Santo, toma mi corazón, para que todo lo falso no esté en mi corazón, todo lo que me lleve a hacer cosas inadecuadas. Cuando lo iban a apresar, Pedro llevaba su espada, la llevaba bien camuflada, y llegó, sacó la espada y la llevaba bien afilada, porque de una le quitó la oreja al siervo que venían a agarrar al Señor. Y el Señor Jesús le dijo: Pedro, yo hubiera pedido ángeles. Ve a dónde Él entregó su voluntad, Señor Jesús. En el Getsemaní entregó su voluntad. Y lo que el Señor quiere en los zarandeos es que nosotros, por la gracia del Señor, nos metamos en oración y le entreguemos nuestra voluntad, o sea, lo que queremos. El Señor le dijo al Padre: si es necesario, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. ¿Qué le entregó el Señor para poder pasar por ese Getsemaní, para poder pasar por el Calvario? Juntos iban a ser probados, pero ahí vemos la diferencia. El Señor Jesucristo se metió con el Padre a fortalecerse en el Señor. Cuando llegó el momento en que lo apresaron, Judas le entrega con un beso. En una de las cosas del zarandeo también que usted se tiene que enfrentar es a la traición. Usted se tiene que enfrentar a muchas cosas, el sentirse tal vez relegado, traicionado, pero el Señor Jesús venció. El Señor nos muestra: mire cómo es Pedro, pero no lo cogió para acusarlo. Él lo quería ayudar, porque sabía que Pedro le iba a ser útil para lo que él había venido. Y por eso se entregó con todo y ayudó a Pedro en toda su dificultad. Lo está haciendo contigo y conmigo. Nos está ayudando en nuestra necesidad, porque sabe el potencial de Dios que hay en tu vida y en mi vida para alcanzar las almas perdidas. Y cuando Pedro, el Señor le dice: no hagas eso, yo había podido pedir ángeles y sana al hombre. Tremendo. Pero antes de eso, el Señor Jesús en ese mismo lugar ya había derramado sangre y había entrado en agonía y le había entregado la tristeza. Muchas veces usted se va a enfrentar a muchas cosas, a problemas, a dificultades, porque es el diario vivir. Pero no hemos renunciado, no hemos entregado nuestra voluntad. Tenemos que entregarle la tierra, tenemos que entregarle la nación, tenemos que entregarle nuestra vida, tenemos que entregarle lo que somos. Esa es la única manera de poder pasar el zarandeo. Esa es la única manera de poder pasar el Getsemaní. Lo que hizo nuestro amado Señor Jesucristo, que allí en el Getsemaní, Él allí se botó a hablar con el Padre. Nadie lo acompañó a orar. Cuando tú pasas por un zarandeo, nadie te acompaña a orar, porque el único que está orando por ti se llama el Señor Jesucristo. ¿Cuánto le damos la gloria al Espíritu Santo? Mira, amado, el Señor Jesús allí venció la traición, venció, que es otra de las partes del zarandeo, el quedar solo, el que no lo apoyen en la oración. No se resienta, que es lo más rápido que nosotros hacemos. Yo fui a pedir oración y no oraron por mí.
Clama al Señor y dile: Señor Jesús, así como tú intercediste por Pedro, intercede por mí en estos momentos. Y cuando nosotros abrimos nuestro corazón al Señor, Dios lo va a hacer, porque diga: nadie se puede llevar la gloria. Y estando allí Pedro, salen de allí, se llevan al Señor, y él ya después de esto no siguió lo que él había dicho. Dígale: porque muchas cosas hablamos. Yo voy a seguir al Señor, véngase lo que se me venga y no sé qué. Todo eso está muy bien y Dios lo toma y Dios te va a ayudar, pero todos tenemos que ser probados en la fe. Diga: Dios todo lo sabe. Diga: Dios lo sabe todo. ¿Y en qué es que nos va a probar? En la fe. ¿En qué estamos siendo probados en estos días? En la fe. En la fe. Y el Señor llega aquí y Pedro comienza a negarlo. Entonces vemos acá el primer zarandeo. Quería hacer las cosas en sus propias maneras, sacando su propia espada. Yo no sé cuántos se autodefienden. Yo no sé cuántos de ustedes tienen su espada debajo del brazo y dice: yo no me voy a dejar, hasta aquí llegó. Y se la enfrenta y habla. Y aquí llega y le dice: le prendieron y le llevaron, le condujeron, y habiendo ellos encendido un fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y le dijo también: este estaba con él. Mira el miedo tan bravo, porque Pedro era bravo con la espada, pero cuando ya agarraron al Señor y lo apresaron, le dio temor y acobardía, como usted y como yo. Todos necesitamos ser libres. Y cuando él llega ahí de lejitos, como mirando, y lo confrontan: tú andabas con él, tú eres el que estaba con él. Y él: no. Él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Llegará un momento del zarandeo que cuando vienen las persecuciones a las iglesias, como en China, mucha gente negó al Señor. Muchísima gente. Porque una cosa es seguir al Señor aplaudiendo y cantando y viviendo en la presencia del Señor y todo muy bien, a cuando llegan los momentos de persecución, donde le dicen: aquí ya no puede predicar más la palabra, donde le están diciendo: quita esos cuadros de Dios, y ponen la foto del emperador y del que está al momento gobernando. Y si usted sigue buscando de Dios, no le damos el mercado. Entonces no es decir: no, yo no voy a negar al Señor, como dijo Pedro: yo nunca te negaré. Es que hay momentos duros en que la gente, Pedro, la iglesia, las naciones, tenemos que ser zarandeadas. Y entonces, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no nos escuchó? ¿Y dónde estaba usted? ¿Dónde estaba yo? Y es ahí donde el Señor comienza a hablarle allí a Pedro, y él negó y dijo: mujer, yo no lo conozco. Mucha gente en algún momento nos hemos avergonzado del evangelio, en el colegio, con las compañeras. Cuando en la época, ahorita pues ser cristiano pues ni se nota, porque es muy parecido al inconverso. Entonces es delicado, pero es ser verdadero cristiano. Se tiene que notar. Y donde se es verdadero cristiano, vienen situaciones que vamos a ser confrontados para ver si nosotros lo negamos o no lo negamos. Y Pedro lo negó. De pronto usted lo negó, de pronto yo lo negué. Y hay que ser sinceros con Dios. Me dio vergüenza. ¿Cuántos cristianos hay aquí? O el profesor comienza a hablar en contra del evangelio y usted agacha la cabeza, como lo haríamos cualquiera. Y él lo negó. Un poco después, viéndole, otro dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro
dijo: hombre, no lo soy. O sea, negó al Señor y negó en sí mismo la vida de Dios. Ese es el zarandeo. ¿Y qué es lo que ataca? La fe. ¿Y la fe qué es? La esencia de lo que usted es en Cristo. Lo que usted cree y lo que usted es en Cristo. Y ahí fue donde Satanás atacó a Pedro. En lo que usted piensa de Dios, lo que usted ve de Dios y en lo que él es como hijo de Dios. Él dijo: no lo conozco, no lo soy. La pregunta en esta mañana, hágaselo usted mismo. La iglesia en China fue zarandeada. Y Dios, me pongo bajo el pacto de la sangre de Cristo. Y mucha gente volvió atrás. Mucha gente negó al Señor, pero quedaron la esencia del cristianismo. Pero no se encerraron ellos mismos, sino que ellos comenzaron a buscar de Dios. Les quitaron los templos, no al año ni a los 2 años. Eso es un proceso. Es un proceso largo. Pero es que usted no depende de un templo, porque en Apocalipsis dice que el Señor es el templo y usted es templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué vamos al templo? Porque todavía el Señor nos da la gracia de poder venir al templo de Dios y poderlo adorar y bendecir el nombre del Señor. Imagínense la prueba que hemos tenido en el mundo entero con este COVID. Empresas completas se acabaron. Divorcios hubo en cantidad porque la gente vive trabajando y ahí les tocó soportarse en unos a otros. Y se acabaron, se divorciaron. Bueno, si le agarró el COVID a su marido en otro lado, usted estuvo feliz, o viceversa. Pero ¿qué pasó con la iglesia del Señor? ¿Cómo es su vida espiritual después de la COVID? Usted ya no tiene ese anhelo ferviente por el Señor. Aún para venir a la casa de Dios. Yo ahora lo veo. Examínese usted mismo. Si eso es no más con un bicho, ¿cómo será si llegan a las casas como en China? Por ser hijo de Dios no le dan el mercado. Ustedes no tienen ni idea, ni yo tengo idea de lo que el enemigo está haciendo hace más de 80 años en la tierra. Que hasta ahora nos llegó el turno a nosotros, entonces ahorita empezamos de novios. Pero el Señor nos dice en esta mañana: cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. Usted no está solo. Usted tiene un hermano en Cristo, que cuando usted se desanima, detrás de ustedes se desaniman otros. Cuando Pedro cayó en este laberinto, se fueron 7 con él. Y cuando ya estaban en el río pescando, ya habían 11 con él. Porque no se trata solo de ti, sino de los que tú, el Señor, te ha entregado. Y el Señor aquí le avisa: cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. No se trata solamente de ti y de mí, que me desanimé, me herí y me fui. Se trata de la gente también que por la gracia de Dios, Dios nos ha entregado. Pues que cada uno mire a ver qué va a hacer. Para esos ya son viejos en el evangelio. Pues que cada uno vea a ver qué va a hacer. Ese es un asalariado que no le importa las ovejas. Y eso es lo que el Señor nos quiere confrontar en este tiempo. Amamos Colombia, pero ¿por qué la amamos? El amor nuestro y el amor suyo debe ir más allá. Cuando Pedro la tercera vez, mire lo que le dicen. Después otro afirmando, diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo.
Y Pedro dijo: hombre, no lo sé, no lo dice si enseguida. En otro pasaje dice que comenzó a maldecir. Entonces el zarandeo que el diablo pidió al Señor y el Señor lo permitió, no es porque Dios sea un Dios que está con un palo para darnos y que nos va a castigar. No, es porque Él me ama y Él quiere que en ese zarandeo salga a relucir lo que hay en mi corazón y me va a ayudar a vencer esa maldición, eso que no me deja ver, eso que no me deja entender el evangelio, eso que no me deja oír la palabra, eso que no me deja seguirlo. En el zarandeo el Señor va a mostrar lo que hay en el corazón. Y luego de esto, Pedro entra en un dolor, porque hasta cuando entendió, cuando cantó el animalito, como que reaccionó y lloró amargamente, lloró terriblemente. Porque lo más duro para un cristiano es restaurarse cuando ha negado la fe. Cuando estábamos ahora en el hotel que nos permitieron estar, le hablamos a la señora que ayuda, que administra, y Dios nos da una palabra. Él se vuelva al Señor, el Señor la ama. No importa por lo que tú hayas pasado, Dios te ama. Y la señora comenzó a llorar y a decir: yo no sé qué me pasa, yo no puedo ir a la iglesia, yo no puedo, porque lo más difícil para un hijo de Dios es cuando lo ha negado, cuando ha echado maldiciones, cuando ha vuelto atrás, cuando ha negado la esencia de lo que es Dios en su vida. Y el diablo lo entra en amargura, lo aísla y vuelve a su vida antigua. Entonces Pedro volvió luego de que estuvo en el Gólgota y salió allí y se fue otra vez, y estaban encerrados, estaban atemorizados. Imagínense, lloró amargamente, se murió el Señor, quedaron desconsolados. Luego, hermanos queridos, vieron cómo apresaron, cómo mataron al Señor. Una cosa es verlo por la película y otra cosa es verlo con nuestros ojos. Cuando agarraron al Señor Jesús y lo crucificaron, y la crucifixión era de muerte, los discípulos huyeron, dejaron solo al Señor. Pero el Señor allí en la cruz no fue como usted y como yo, que en medio de la angustia salimos huyendo, sino que Él permaneció. ¿Y sabe por qué permaneció? Permaneció por ti y por mí, y murió por ti y por mí. Reciba esta palabra que el Señor nos está dando en esta mañana. Y Él allí en la cruz horadaron sus manos y sus pies. Y cuando ya había entregado el Espíritu, pasó un soldado y metió una lanza, y cuando la metió salió agua y sangre. Cuando ya sale agua y sangre, es por tanta angustia y tanta situación fuerte que el Señor pasó, porque Él sabe lo que Pedro estaba pasando, lo que usted estaba pasando, lo que yo estaba pasando. Pero Él va más allá de lo que a usted le pasa en lo terrenal. Él vio que lo terrenal Él lo pudo vencer, pero había que vencer lo espiritual, había que vencer la condenación, había que vencer al mismo diablo que nos pide para zarandearlo y decirle al diablo: ahora yo tengo la autoridad, este hijo es mío y yo morí en la cruz, y usted no tiene poder y autoridad sobre mis hijos. El Señor está aquí con nosotros. Y hermanos queridos, mientras que Jesús fue sepultado y mientras Jesús hacía la obra redentora por nosotros, yendo a las profundidades, agarrando las llaves de la autoridad que se le había sido entregada al diablo, venciendo al diablo, a la muerte, al pecado, a la tentación, mientras tanto sus discípulos estaban encerrados, con miedo, angustiados, solos. Imagínese cómo se sentiría Pedro. Piense usted por un momento. Cuando usted niega, cuando usted maldice, cuando usted pasa esto y luego matan al Señor y luego queda encerrado. Hermanos, esta es la última parte del zarandeo. Usted busca encerrarse.
encerrarse espiritualmente, encerrarse emocionalmente, encerrarse allí y esperar. No estaban orando, no había, porque ¿quién va a orar en medio de esa circunstancia? Dele gracias a Dios que el Señor Jesús le dijo a Pedro que oraba por él, porque cuando uno está en angustia, cuando uno se encierra, hermanos, uno mismo no puede orar, pero tenemos al Señor Jesucristo que intercede por nosotros. Él estaba intercediendo por Pedro, por sus discípulos. Y cuando ellos estaban allí, dice que era el primer día de la semana, ya el Señor había resucitado. Y cuando ellos estaban allí encerrados, dice que por dentro habían echado todas las trancas, como se dice. El Señor se apareció en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Porque cuando tú te encierras en ti mismo, el Señor se mete aún allá, porque Él te ama y te quiere liberar y te quiere ayudar a vencer en el nombre de Jesús de Nazaret. Y cuando Él se puso en medio, en el centro, porque el centro de su vida es Dios, el centro de su familia es Dios, el centro de la nación es Dios, el centro de esta iglesia es Dios, el centro es Dios. Y el Dios está aquí en medio de nosotros. En medio de este zarandeo que está pasando la nación, ¿dónde están los cristianos? Si con la pandemia, hermanos, hubo aislamiento, la gente se encerró. Con esta situación que comenzamos a vivir, la gente perdió la fe, perdió el ánimo de la oración. Y ya, ¿para qué? Voy cuando pueda y cuando quiera. Y primero están otras cosas, y primero está esto. Y muchos están encerrados en sus propias cosas. Pero hoy el Señor nos dice y se pone en medio de nosotros, de este remanente, y nos dice: paz a vosotros, shalom, shalom. ¿Sabe lo que quiere decir en el original? Yo estoy aquí, y si yo estoy aquí, ustedes están encerrados, nadie podía entrar. No es un fantasma, es el Señor Jesucristo, y se puso en medio de ellos. Hermano, en esta mañana el Señor Jesucristo va a entrar a tu corazón, a tu mente. No importa que te hayas encerrado, no importa que hayas hecho maldición, no importa que hayas negado, no importa que hayas pasado. El Señor te ama porque tú tienes un llamado, y Él pelea por ti. Y Él te levanta en esta mañana y Él te dice: paz a vosotros, paz a vosotros, paz a vosotros. Y significa ahí que Él les dice: tranquilos, yo estoy aquí. ¿Cuánto le damos la gloria al Espíritu Santo? Hoy Colombia, el Señor dice: paz a Colombia. El Señor está en medio de Colombia. Aleluya. Y la segunda vez le dice, cuando el Señor les dice ahí: paz a vosotros. Mire lo que dice ahí en Juan 20, 19 al 23, dice: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, oh, gracias, Señor, les mostró las manos y el costado. No era un fantasma, era el mismo Señor Jesucristo, que les dijo: aquí estoy, vivo, resucitado, estoy en medio de vosotros, estén tranquilos. Y Él les mostró los huecos de su mano, esas mismas manos, escúcheme, esas mismas manos que tomó el barro y formó al hombre. Esas mismas manos estaban ahí diciéndole: un día te formé y un día te perdiste, pero hoy te redimo, porque yo he venido a salvar lo que se había perdido. Las manos del Señor nos muestra su redención, y Él muestra su amor. Esas manos preciosas de nuestro Señor, que nos formó,
Si la tierra es de grande en el universo, como la cabeza de un alfiler, piense cómo es usted de grande delante de Dios, pero que con su amor y con su bondad Él bajó, tomó tierra y nos formó en semejante diminuto. Usted todo lo ve grande. Es como cuando cuando mi niña estaba en el jardín, le mandaron a dibujar el colegio y ella lo dibujó altísimo, y yo le dije a mi esposo: mira que la niña dibujó como si fuera de cuántos pisos. Y mi esposo me dijo: pero es que así lo ve ella, porque ella está aquí abajo y lo ve grandísimo. Tú estás allí y tú lo ves así. El Señor sabe cómo tú ves las cosas, pero Él ve las cosas desde su trono. Él está el antes, el presente y el futuro. Para Él nada se le pasa. Él está sentado en el trono, aleluya, y nada se le pasa. Él está aquí con nosotros, amados. Y el Señor ahí le dice: mire, les mostró las manos y el costado. Les estaba diciendo: yo vine más que por esta tierra. Yo vine, la tierra la redimió cuando botó la sangre en el Getsemaní, la liberó. Pero Él está diciendo: yo vine más allá, y esto trajo liberación a mi alma. Hay que entregarle a Colombia al Señor. Hay que entregarle nuestra vida al Señor e ir más allá de lo que Dios, a que vino el Señor. Es más grande la redención. Él vino por las almas. Y como me decía ayer el pastor, me decía: allá cuando el Señor venga por nosotros, y como Él nos ve, Él no ve a los africanos, Él no ve a los japoneses, Él nos ve a todos como un solo pueblo. Un solo pueblo, un solo pueblo. Los hombres pelean para quitar las fronteras. Si usted ve el mapa, está rojo desde Canadá hasta la Patagonia. Muchos quieren salir y decir: me voy, pero ¿a dónde? ¿A dónde huiré? Allá está el Espíritu de Dios. ¿A dónde iré? Si voy al Seol, allá está el Señor. Digámosle al Señor, como le dijo el apóstol Pedro: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Llegó el momento de nosotros ir al Señor y decirle: Padre, dame tu palabra de vida eterna. Y el Señor le mostró su costado. Y es que la obra de la cruz es lo máximo. Y cuando posé mis ojos en este versículo, pasó literalmente lo que dice acá. Dice: los discípulos se regocijaron viendo al Señor, porque cuando el Señor vino a la tierra, vino más que por las paredes, vino más que por los árboles. Él los creó. Él vino, fue por ti y murió en la cruz por ti, y viene a llevarnos con Él. Y la redención de la tierra está presente en estos tiempos, y en medio de esta tribulación el Señor nos muestra sus manos y nos muestra sus heridas y su costado, y nos dice: yo morí por ti, morí por tu alma. Todo esto se va a quedar, el cielo y la tierra pasarán, pero aún dice su palabra no pasará. Dios permitirá en la época de la gran tribulación que el mismo diablo gobierne la tierra, y dice que la gente irá a buscar de Dios, irá a orar y no podrán. Dele gloria a Dios que ahora podemos orar. Diga gloria a Dios. Podemos interceder, pero hay alguien que está intercediendo, porque después del golpe bajo que le te dieron a ti en el estómago, y a mí, a muchos, a otros no, el Señor necesita restaurarnos. Porque si usted no se restaura en una batalla, viene la otra batalla y lo acaba y lo mata. Y ahí sí es cierto que no se levanta. Por eso David, cuando estaba allí en la guerra, hermanos, vino feliz, dichoso, porque habían vencido. Pero cuando llegaron a la casa, estaba todo quemado. Le habían robado todo. Se le habían llevado a la esposa, a los hijos, a todos.
Imagínese usted de una gran victoria, porque nosotros estamos acostumbrados, y el Señor dice de victoria en victoria, porque Él es el que gana las batallas. Pero cuando David llegó a la casa, cuando llegó al pueblo, todo estaba quemado, todo estaba vuelto nada. Y hermanos, todo el pueblo, dice la Biblia, ahí en la primera carta de Samuel, dice que todos se levantaron a apedrearlo. Y él no le dijo: bueno, aquí estamos los grandes, los batalladores, los 400 valientes, los que se le quedan la espada pegada en la mano, vámonos. Eso es lo que hacemos nosotros, nos basamos mucho en nuestras fuerzas. Pero el Señor fue, y David se fue y se encerró y se fortaleció en el Señor. Se inclinó allí y le dijo: Dios, y comenzó a llorar. Usted tiene que ir a la presencia de Dios y decirle: Padre, aquí estoy, Señor, perdóname, Padre mío, he pasado por esto, como Pedro he sido zarandeado, mi fe me está faltando, pero hoy vuelvo a ti. Espíritu Santo, no me dejes desanimar, no me sueltes de tu mano. Espíritu Santo, no me dejes. Y cuando tú clamas y te fortaleces y le preguntas al Señor: ¿qué vamos a hacer? Y Él le dijo: persíguelos, persíguelos. Y se levantó y fortaleció al pueblo, y se fueron a perseguirlos, y se fueron todos con ese ánimo. Pero cuando vieron el torrente, un río grandísimo, se devolvieron 200 hermanos queridos, y el resto pasó y pudieron enfrentar. Y cuando llegaron allá, encontraron a un hombre tirado, y David va y le pregunta: ¿quién eres tú? Y dijo: es que mi amo el amalecita, me enfermé y me dejé botado. Diga: Dios lo sabe todo. Y David lo cuidó, lo alimentó, lo sanó. El pueblo de Dios, ¿cuántos quedarán, hermanos, heridos? Porque los botarán a la calle. Ahí va a salir la iglesia del Señor para ayudar a toda la gente que va a ser botada por este sistema. Aquellos que van a ser heridos, la iglesia del Señor se levantará y dará una palabra de liberación. Y lo arregló, lo sanó. Y le dijo: ¿usted me dice dónde están? Le dijo: claro, yo le digo dónde están. Y dice literalmente que cuando llegaron allá estaban emparrandados. Para que entendamos, los de Colombia decimos parranda. Estaban allí en fiesta, bebiendo. Los demonios desde el domingo están bebiendo, están gozándose, pero es que nosotros no peleamos por una tierra. Nosotros estamos con el Rey de Reyes, que pelea por las almas del Señor, las almas de las personas. Ay, amado, el Señor es nuestro pastor y nada nos va a hacer falta. En años pasados, cuando hubo la crisis, el pastor dio una palabra que dijo: no estamos en crisis sino en Cristo. Y esa palabra es para hoy. No estamos en crisis, estamos en Cristo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Toman a los países, los incendian de odio, de amargura. Ahí está Ecuador acabando de pasar. Nuestros hermanos hace 20 años pasaron por ahí. Esto no es Venezuela. Hace 20 años pasaron por ahí. Estallidos, muerte. Agarran unos cuantos y los matan para que el pueblo se llene de ira. Eso está pasando en Ecuador, eso está pasando en las naciones, en Estados Unidos. Agarraron a un afrodescendiente y lo mismo, y la gente se llena de ira. Fuera, malditos. Y nos llenan de odio, nos llenan de ira, nos llenan de ignominia. Y vaya, mire el mapa que está ya todo lleno. Pero ¿sabe una cosa? Lo que el diablo no sabe es que la iglesia de Cristo nos vamos a unir desde Canadá hasta la Patagonia para orar y clamar y pedir misericordia. Y hermanos queridos, para este tiempo Dios nos llamó. Digámosle al Espíritu Santo: ayúdame a vencer el zarandeo. Y comience a orar al Señor. ¿Cuántas veces yo te he negado con mi fe, con mi actitud? ¿Cuántas veces? Digamos la verdad. Yo no quiero ir a la iglesia. Y hace sentir culpable al cónyuge. Acuérdese que en la salvación, cuando usted muere y vaya con el Señor a decir: ay, es que no, esto es personal. Esto es personal. Pero hay que ganar las almas para Cristo. Y el Señor aquí les dice. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. ¿Por qué les decía una segunda vez? Si ya les dijo una primera vez.
En la primera le dijo: estén tranquilos, yo estoy acá. Y en la segunda vez dice: ustedes quedaron con un hueco, con un vacío, pero ahora ustedes quedan completos. Paz a vosotros. Ahora ese hueco, ese vacío que quedó en su corazón, hoy el Espíritu Santo lo llena. Dígale: Padre, aquí está mi corazón, llénalo con tu presencia, llénalo con tu Santo Espíritu. Algunos quedaron huecos, vacíos, otros llenos de ira, de rabia. Isaías hablaba igual que el pueblo. Y el Señor nos tiene que limpiar nuestra forma de hablar, porque en estos tiempos estamos muy contaminados, pero muy contaminados. Ya para usted es normal escuchar cualquier comentario en las redes con las groserías. Para usted ya se volvió eso normal, aún para los cristianos. Y usted se queda ahí tranquilo, pero eso va minando el corazón, va minando la mente. Entonces el Señor les dice acá: yo paso a vosotros, ustedes ahora están completos. Desde que usted tenga a Cristo en su corazón y vivamos para Él, estamos completos. Téngalo por seguro. Si el pueblo de Israel, Dios los mantuvo 40 años en el desierto, Dios nos va a mantener al pueblo de Dios. Téngalo por seguro, porque no tenemos un Dios muerto, tenemos un Dios vivo, el dueño del oro y de la plata. Y Él les multiplicó el pan y el pescado a la gente. Y ahí el Señor le está mostrando la realidad a la gente. Y comenzaron a seguir al Señor por todos lados, se pasaron hasta el mar. La gente, porque les den algo, pasamos a donde sea, porque así es la mente de nosotros. Y el Señor les dijo: ustedes me siguen a mí porque, ¿sí? Pero ahora Él es el pan eterno. El que Él comiere no volverá a tener hambre jamás. Estábamos en el aeropuerto y la pastora María le habló a una muchacha, y esta muchacha tiene muy clara su ideología, y ella le comenzó a hablar del amor de Dios. Y la joven comenzó a llorar y a llorar y a llorar y a decirle: me siento sola. Y yo digo: pero ¿cómo puede una persona defender con avidez y amar tanto y haber un vacío? Porque todo ser humano tenemos un vacío, un hueco. Cuando recibió al Señor, Jesús la abrazó y lloraba delante del Señor. Dios te va a usar a ti, porque mucha gente te vas a encontrar con ese hueco, pero hoy el Señor quiere llenar tu hueco para que podamos ayudar a muchos en el nombre de Jesús. Y dice: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. El Señor Jesús fue enviado por el Padre, primero en obediencia y luego para la salvación de toda la humanidad. Y dice: así como el Padre me envió, ahora yo los envío. Esa es la verdadera meta de la iglesia cristiana en el mundo entero. Lo que Dios hizo con el Hijo que lo envió, ahora Él nos comisionó a nosotros y nos envió, hermanos queridos, y nos muestra primero sus heridas y luego nos dice: ¿para qué ustedes están aquí en esta tierra? Para llevar mi palabra y el mundo sea salvo. Le estábamos hablando a un joven en una estación de gasolina y me dice: a mí nunca me habían hablado la palabra de Dios. Y eso rompió mi corazón, porque uno dice con lo que se predica en las redes, ¿cierto? En la televisión, en las iglesias, pero todavía hay gente que no ha escuchado la palabra de Dios. Yo le dije: ¿a usted nunca le han enseñado que el Señor Jesucristo vino y murió por usted? Me dijo: no. Y recibió al Señor en su corazón y lo hizo con tanta devoción que la hermana que estaba ahí conmigo vio cómo el Señor le transformó el rostro. ¿Sabe una cosa? Que Dios va a tomar a la iglesia en estos tiempos para llevar la palabra, para que los rostros de la gente sean transformados, para que mucha gente sea sana, para que la gente conozca que Dios es Dios y fuera de Él no hay nadie. ¿Cuánto le damos la gloria al Espíritu Santo? Póngase de pie, por favor.
Señor, gracias por tu presencia. Señor, perdona nuestros pecados, Señor. Y tu palabra dice, Señor, que habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. Levante sus manos. Él un día tomó barro, hermanos queridos, y nos formó, nos hizo desde la cabeza hasta los pies, por dentro y por fuera, y sopló el aliento de vida. Y Él les mostró las manos y sus heridas, y luego sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Pero es el Espíritu que estaba dentro de Él, el Espíritu Santo que vive dentro de Él, lo sopló sobre todos sus discípulos. Yo no sé cuántos aquí en esta mañana levantan sus manos y le dicen al Señor Jesús: recibo el soplo de tu Santo Espíritu, recibo el soplo de tu Santo Espíritu, recibo el soplo de tu Santo Espíritu. Pidámosle perdón al Señor. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. Hoy abre tu corazón y dile: Señor, mi fe ha fallado. La tristeza embargó mi alma. El llorar con remordimiento llenó mi corazón. Pero hoy vuelvo a ti y te pedimos perdón en esta mañana, Señor. Hemos negado tu nombre. Hemos corrido detrás de un hombre pensando que es la salvación de nuestra nación. Tú nos estás mostrando la realidad de nuestro país. Vivir en lo más corrupto, Señor. Que hace un año el estallido social fue por la reforma tributaria, que eran 25 billones de pesos. Hoy está por 50 billones. Y el decir es que no van a tributar los alimentos cuando los alimentos están por las nubes. Dígale: Padre, hoy te pedimos perdón por poner nuestra esperanza en un hombre. Hoy, Señor Jesús, perdónanos por haberte negado. Y vuelve tu palabra en mi vida. Y cuando vuelvas, restauras a tus hermanos. Busca a tus hermanos y restáuralos en el nombre de Jesús. Restaura tu familia. Colombia no puede seguir dividida entre petristas y rodolfistas. Colombia es de Cristo. Colombia es del Señor, redimida por la sangre del Cordero. Nuestro corazón le pertenece al Señor. Nuestra vida está en Él y su gracia permanece en nosotros. Levanta tus manos, adórale solo a Él. Yo quiero serle fiel. Dígale: ayúdame a serte fiel. Pues yo Oh.